Cristiana Donay, aquí en el bellísimo puerto de Veracruz, Veracruz, México, y les enviamos toda la congregación, un gran abrazo lleno de bendiciones para ustedes, para sus familias, y deseando que esta palabra maravillosa de parte de Dios sea sembrada en sus corazones y que dejen que crezca esa semilla y que dé fruto, porque eso va a transformar sus vidas a imagen y semejanza de Dios, cuál es su deseo. Así que bueno, vamos a continuar con el tema que empezamos el domingo pasado. Estamos hablando de la familia, pero desde el punto de vista de mi familia y la influencia que debe de haber en la sociedad. Todas las familias tenemos alguna influencia en la sociedad. La idea es que nuestra influencia como iglesia, como cristianos, como creyentes, pues sea la mejor, que sea la influencia que Cristo quiere a través de cada uno de nosotros, pero sobre todo a través de la familia. Tenemos más de 5 años de parte de Dios trabajando en la mentalidad de familia, no de uno por uno, sino de familia, porque así es como Dios nos ve, como familia, la familia celestial. Y eso es bien importante porque el núcleo, lo que caracteriza a una sociedad, a una nación y al mundo entero es la condición de cada familia. Y por eso estamos trabajando fuertemente en ello. Y esta semana en donde estamos aquí al menos festejando todo lo que son los papás, las mamás, los niños, pues vamos a festejar también a la familia y vamos a hablarlo de tal manera que podamos entender cómo viviendo de una manera al estilo, al modo, a la voluntad de Dios, podamos ser una familia que tenga una influencia positiva, altamente positiva y además transformadora en las familias que nos conozcan. ¿Podemos decir amén todos? Así que bueno, empezamos diciendo esta cita de 1 Corintios 1:10. Dice, les suplico, hermanos, está hablando Pablo a la iglesia en Corintio. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que todos, absolutamente todos, vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Estaba hablando a la iglesia en general, a la ciudad de Corintio. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la familia, pues esto tiene mucho que ver con cada familia, porque en cada familia el Señor desea que todos los integrantes de la familia estemos en armonía. Y al estar en armonía no va a haber división. Y al no haber división, entonces nos podemos poner de acuerdo en fines, en un bien común, en un bienestar común a toda la familia, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en un mismo pensar y en un mismo propósito como familia. ¿Decimos amén? Y eso es algo que tenemos que insistir mucho y tenemos que cuidar, porque se ha perdido mucho la dimensión de lo que es la familia y obviamente se ha perdido el propósito de cada familia. Hay familias que no saben a qué juegan, no saben a qué viven, no saben por qué están aquí en este mundo, cada quien por su lado, y eso verdaderamente causa un desastre, no tan solo en esa familia, sino en la sociedad entera. Y por eso estamos trabajando con el Señor para poderlo hacer en el modo Jesús, en el modo Dios. Y bueno, dice Mateo 12:25, ¿por qué en armonía? Dice, todo reino dividido, toda casa dividida, toda familia dividida contra sí mismos quedará asolada, o sea, destruido. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. O sea, imagínese el esposo peleado con la esposa, peleado con los hijos con los padres, pues es una familia que está apostando a la destrucción, si no es que ya está destruida. Ahora, si es tu caso, si me estás viendo a través del internet, del YouTube más tarde, bueno, te doy una buena noticia. El Señor es especialista en restaurar familias. Y por eso esta palabra es para cualquier persona que esté escuchando y que desee que su familia sea una verdadera familia que disfrute la armonía, que disfrute del amor, que disfrute las bendiciones de parte de Dios, porque esto sí es posible si tan solo creemos y le creemos a Jesús. Decimos amén. Y por eso nos dice, fíjate, el Salmo 133:1, la importancia de la armonía. Estamos dirigiéndonos nuevamente a la familia. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos o la familia juntos en armonía. Muchas veces están juntos, pero cada quien por su lado, cada quien pensando otra cosa, cada quien en su interés, pero no hay armonía.
Y la idea de Dios es que podamos estar juntos como familia, pero que podamos armonizar todos, entendiendo que somos diferentes, claro, entendiendo que cada quien tiene gustos diferentes, tiene actividad diferente, pero la idea es que nos pongamos de acuerdo y el único que puede ponernos de acuerdo es el Señor. Él es el único que puede poner a todos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo propósito, y ese es el Señor Jesús. Entonces, es importante por esto. Dice, porque allí donde están juntos y en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque si hay un hogar dividido, viene Dios con su propósito y ese propósito no se va a cumplir porque cada quien está pensando, sintiendo con un propósito diferente al de Dios. Y entonces no se dan la oportunidad de recibir la bendición de Dios y por eso tienen tanto fracaso y por eso tiene tanto problema en la familia y por eso están tan divididos y por eso están separados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que aprender como familia a vivir juntos, a tener armonía entre todos, porque dice solamente es cuando todos nos podemos poner de acuerdo, es cuando Dios nos puede hablar y entonces todos le decimos, sí, Señor. A Dios le encanta que todo le digamos. Claro, puede haber la ocasión en que empieza por alguien en la familia, tal vez el esposo, tal vez la esposa, tal vez el hijo, y por ahí se mete el Señor para que armonice toda la familia, porque siempre será el fin de parte de Dios. Él no se contradice contra su palabra. Por algo está establecido en su palabra y por algo es que lo dice de esta manera. Y nosotros solamente lo creemos y vamos a trabajar siempre para lograr esa armonía entre la familia. Recuerde que la armonía consiste en que nos podamos poner de acuerdo y que cuando hay un desacuerdo, entonces el desacuerdo significa un acuerdo. Estamos de acuerdo aunque estamos en desacuerdo, pero no hay problema. ¿Qué trabalengua, verdad? ¿Sí? Que muchas veces hay un desacuerdo y hay unas guerras terribles, épicas en la familia y no salen del hoyo. Oye, no estamos de acuerdo en esto, pero podemos estar de acuerdo en 3000 cosas más. Ok, dale la vuelta. Por eso les digo, un desacuerdo también es un acuerdo y más adelante lo arreglamos. Si no es debido a muerte, ¿por qué nos vamos a detener ahí? Y ese es el problema también de muchas familias que las empieza a dividir porque cada quien se aferra a su voluntad, cada quien se aferra a su gusto. Por ejemplo, la comida, a uno le gustan los frijoles, a otro no le gustan los frijoles, uno le gusta chilaquiles, otro carne, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces, es un acto de parte de Dios porque nos pongamos de acuerdo como familia y la iglesia también tenemos que aprender a ponernos de acuerdo como familia celestial. Ahora, tenemos que pensar en cuanto a la familia y nuestro rol dentro de la sociedad. O sea, ¿qué papel jugamos dentro de la sociedad como familia? ¿Cómo estamos nosotros trabajando para poder influir en la familia? El domingo pasado, por tratarse del Día de las Mamás, hablamos del rol de la mamá y tomamos 5 ejemplos de la Biblia, las mujeres, sus características, sus cualidades, y cómo una mujer no es porque no fue Eva o no porque no fue Sara o porque no fue Rebeca, etcétera, no voy a poder tener esa cualidad. Es para la mujer, específicamente para la mujer en el diseño original de parte de Dios. Y bueno, compartimos eso de parte del Señor para que las mujeres como mamás pues tomaran esa palabra y dijeran, yo puedo ser una mujer al estilo Dios, en la forma de Dios, para poder rendir esas buenas cuentas delante de Dios y delante de mi familia. Y bueno, hoy vamos a abarcar a toda la familia. Y por eso es que vamos a empezar con preguntas. O sea, como familia, ¿cuál es el impacto en la sociedad? ¿Cuál es el impacto que debemos nosotros de pensar en la sociedad? Nosotros debemos de pensar que el impacto que debemos de tener como familia sea un impacto transformador de mentalidades, transformador de corazones. Obvio, no es nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra palabra, sino somos el instrumento de Dios para que Dios opere en otras familias que aún no lo conocen y se transformen a su imagen y semejanza como lo está haciendo con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ese impacto es el que buscamos. Nosotros, nuestro propósito en general para todo cristiano, para todo creyente, es conocer quién es Jesús y cómo es Jesús y darlo a conocer a los demás.
Eso es lo que tenemos que tener en mente levantándonos todos los días de nuestra vida y en cada oportunidad que tengamos de compartir las buenas nuevas de parte de Dios. Entonces, el impacto que vamos a pensar como familia entre nosotros es precisamente que haya una transformación de nuestro interior, que haya un antes y un después en nuestra historia personal y en nuestra historia familiar para que podamos estar en la situación de poder ser ejemplo para muchas familias, que nos conozcan en el antes y nos conozcan en el después, qué sucedió para que haya un cambio verdadero. De nada es impactante el que alguien, bueno, sí, obviamente es trascendente que conozcas a Jesús, aceptes a Jesús, recibes el perdón por el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna. Eso no lo es todo. Sigue tú, o más bien empieza el proceso de transformación para que entonces seas alguien diferente al que eras antes. Porque muchos se quedan en esa instancia y siguen siendo las mismas personas, nada más que sabiendo más Biblia, tal vez, o hablando más de Dios, pero no hay un cambio interno en sus corazones. Y eso solamente lo logra Dios y ese es el principal testimonio que nosotros tenemos. Ese es el principal impacto que nosotros buscamos como familia. Entonces, ¿cuál es el modelo que vamos a mostrar? Pues el modelo de Jesús, el modelo de la palabra de Dios, el modelo que nos enseña la Biblia. Ese es el que vamos a mostrar siempre y cuando pues, lo empecemos a vivir como familia para que pueda ser un impacto en la sociedad. Así que vamos a ver tres cosas desde la perspectiva de familia. Primero, vamos a entender que ese modelo que vamos a mostrar, distinguida, muy buenos días, que el modelo que vamos a mostrar es de ser una familia sabia. ¿Cuántos sabios hay aquí? La mitad más o menos. Dios les va a permitir que sean sabios en algún día. Bueno, que seamos una familia sabia. Miren, vámonos despacito con la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 5 al 9. Dice, miren, yo les he enseñado, está hablando Moisés al pueblo de Dios, los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios. O sea, no lo saqué yo de mi pensamiento, sino les estoy enseñando lo que el Señor me dio para todos ustedes. Para que ustedes, ¿qué hagan? Los pongan en práctica. No dice que los memoricen, no dice que los reciten, no dice que los prediquen, no dice que los enseñen nada más, sino que los pongan en práctica. ¿En dónde? Pues en la tierra, en el mundo, de la que ahora van a tomar posesión. ¿Sí? Antes estaban desposeídos porque eran esclavos, ¿verdad? Y nosotros éramos esclavos del pecado y por eso no poseíamos lo que debíamos de poseer. En el momento que somos libres del pecado, ahora sí poseemos la tierra que debemos de poseer. De tal manera que dice, obedézcanlos y pónganos en práctica. No dice, probablemente, tal vez, si ustedes creen, a ver si pueden, posiblemente. No dice, obedézcanos directo. Y además, pónganos en práctica. Así es como van a demostrar su sabiduría e inteligencia, ¿ante quién? Póngale, ante las familias de todas las naciones. Amplíe su visión, por favor. Salga de la casita, del cuartito, del perrito, ¿sí? Una visión de parte de Jesús. Aquí dice que su pueblo, su familia de Dios, si obedecemos y ponemos en práctica sus estatutos, sus leyes, su palabra en nuestras vidas, entonces vamos a demostrar que somos sabios e inteligentes. El que no obedece, el que no pone en práctica la palabra de Dios, sencillo, no es sabio ni es inteligente, es otra cosa. Ay, todos se quedaron pensando, ay, no sé qué soy, no sé a dónde voy ni a dónde iré. Bueno, nosotros tenemos que tener clarísima nuestra condición aquí en la tierra. Nuestra posición delante de Dios, una vez que nos arrepentimos, somos salvos, somos inocentes, hemos sido declarados justificados por Jesucristo nuestro Señor, tenemos salvación y vida eterna. Esa es nuestra posición delante de Dios, por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nuestra condición delante de los hombres aquí en la tierra es que somos libres del pecado.
ya no somos esclavos del pecado. Entonces, teniendo esos dos formas de pensar, que son verdades en nuestras vidas, lo que tengo que conocer es cuáles son los principios que Dios me ordena que tengo que poner en práctica. ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? ¿Quiero ser inteligente? ¿Quiero ser sabio? Está clarísimo. Dice, obedece la palabra de Dios. ¿No quieres ser sabio? ¿No quieres ser inteligente? ¿Quieres ser un tonto? ¿Quieres ser un necio? Pues entonces no lo obedezcas. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿A quién? ¿A ustedes o a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que sí. Vamos a pensar que todos estamos de acuerdo en que como familias vamos primero a enterarnos de qué es lo que nos pide Dios, qué nos ordena Dios, y en segundo lugar, decidir obedecer lo que nos dice Dios. Entonces, dice, ¿cuál es la clave para que nos vean como una familia sabia e inteligente? Bueno, la Biblia también nos contesta. ¿La qué? La obediencia. No hay de otra. Obediencia. Tenemos que aprender a ser obedientes. Naturalmente somos muy rebeldes. No nos gusta obedecer. Nos gusta obedecernos en el mejor de los casos, pero no nos gusta obedecer. Naturalmente no nos gusta obedecer. A menos que haya un cambio transformador en mi corazón y me haga humilde, sencillo de corazón, y pueda aceptar la autoridad de Dios y pueda aceptar la autoridad que Dios pone en algunos hombres y mujeres que están delante de mí. Si no, soy un rebelde sin causa. Constantemente voy a la contra. ¿Sí? Si dicen rojo, yo digo verde y así. Entonces, ¿cuál es la clave para que nos vean como una familia sabia e inteligente? ¿Qué es lo que queremos? Pues vamos a obedecer. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a obedecer a Dios. Toda la obediencia completa, no a la mitad. Es obedecer, es al 100% a lo que me dice Dios. ¿Cómo podremos tener una mentalidad de aceptación hacia los estatutos y leyes que Dios nos enseña y pide que los pongamos en práctica? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es la pregunta interesante, porque sí, bueno, dices, obedece, pero enamórame, sedúceme, convénceme de que yo tengo que obedecer, y Dios nos conoce y siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros a todo lo que Él nos pide. Mira lo que dice 1 Juan 5, 3 al 5. Dice, en esto consiste el amor de Dios. Fíjate, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Tú dices, yo amo a Dios, quiere decir que estás obedeciendo todos sus mandamientos. Si no estás obedeciendo todos sus mandamientos, no pienses que estás amando a Dios. Es muy claro, ¿verdad? Entonces, también en Juan nos dice que el que me ama, guarda mis mandamientos, es decir, obedece mis mandamientos. ¿Cuál es la medida para saber qué tanto amo a Dios, qué tanto obedezco a Dios? Entonces dice, y estos, buena noticia, dice, no son difíciles de cumplir. No son difíciles, mucho menos son imposibles de cumplir. Lo que pasa es que nosotros tenemos las trabas acá mentales y tenemos nuestra naturaleza humana, y dependiendo de la naturaleza de nuestro interior es como respondemos a la naturaleza divina. Lo natural no se lleva con lo divino. Entonces, ¿qué necesitamos? Que lo divino ocupe el lugar que le corresponde en mi interior para que entonces yo pueda responder. Pablo decía, mientras que mi carne, mi hombre exterior se pelea con la palabra de Dios, mi hombre interior se deleita en la palabra de Dios. Romanos 7. ¿Sí? Es en el interior. En el exterior no. La carne es tremenda. Es la que nos lleva hacia la tentación, hacia el pecado, a satisfacer los deseos. El alma solita es muy chantajista, pero quien gobierna es nuestro espíritu si está conectado con el Espíritu de Dios. Y entonces le dice, alma, te calmas, te callas y te quedas. Y no vas para allá. No veas aquí, no huelas esto, no digas esto. Condúcete de acuerdo al mandamiento de Dios. Y entonces uno gobierna su vida.
y usa la templanza de parte del fruto del Espíritu Santo para tener ese dominio propio y sacas el demonio propio que traías para que puedas entonces obedecer a Dios. Entonces, dice el versículo 4, que todo, ojo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. A menos que hayas nacido de nuevo, es como vas a ver y vas a entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, cuando estaba hablando Jesús con Nicodemo. Entonces, ¿qué significa el que yo ya soy nacido de Dios? Un nuevo nacimiento ya tengo. Bueno, es lo que le decía hace un momento. Después de haberme convencido de que Dios es Dios, que Jesús es Jesús y el Espíritu Santo es del Espíritu Santo, lo que hizo Jesús por mí, mi condición pecadora, la necesito lavar, ¿verdad? Borrar de mi vida para que yo sea libre y solamente a través de Jesús, entonces me arrepiento y pido el perdón y tengo el perdón de mis pecados, entonces ya estoy justificado, soy salvo y tengo vida eterna. Ese es el primer paso, interesantísimo e importantísimo, pero lo que sigue es el proceso de todo el resto de tu vida. Permitas que Dios, a través de su Espíritu Santo, transforme tu interior y de ser esa persona, antes de era grosera o mentirosa o alburera o chantajista o codiciosa o avaricia o lo que tú quieras, todo lo malo que antes eras, eso vaya cambiando porque ahora ya no va apareciendo dentro de ti esa persona que antes eras y va apareciendo la persona de Jesucristo. Decimos amén. Y entonces te creo, sí naciste de nuevo. Sí naciste de nuevo. ¿Cómo le crees a una persona que nació? Pues viéndola y viéndola desde bebé, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando y dices, sí, nació de nuevo. Es un nuevo ser y está creciendo, se está desarrollando. Ya gatea, ya camina, ya habla, etcétera, etcétera. Bueno, así el cristiano, así los creyentes debemos entender. Porque dice, porque todo el que es nacido de Dios, el que es con una nueva criatura realmente, ese es el que vence al mundo. El que se queda como era antes, no vence ni a él mismo. ¿Por qué? Porque con tus fuerzas no vas a hacerlo, no la vas a hacer. Pero cuando permites que Dios actúe en ti como el nuevo ser que eres, entonces eres más que vencedor. Y dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, lo que he creído. Es una fe activa, es una fe atrevida la que nos dice Dios. Es creerle completamente lo que dice el Señor cuando te dice, hazlo. Y tú dices, Señor, sí, Señor, yo lo hago. Ya no cuestiono, ya no pongo en la mesa de la discusión lo que tú me dices, yo lo voy a hacer, porque así me lo ordenas. Y entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer todo el plan de salvación, desde Génesis 3:15 hasta los evangelios, donde nos narra la salvación por medio de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Señor. Y por eso, mire, cuando hablamos de la palabra de Dios, de los estatutos, en el Salmo 19, dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, y escucha bien, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender tus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, pues no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios. Y aquí te dice, mira, todos los preceptos, todos los estatutos, todos los principios, toda la palabra de Dios es perfecta. Alegra el corazón cuando tú lo obedeces. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser el óptimo que tú necesitas. Porque todo lo que es la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. De tal manera que cuando yo estoy obedeciendo a Dios, el resultado es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo no obedezco a Dios, el resultado es todo lo contrario. Entonces no es de Dios, no es Dios el que está haciendo las cosas, es tu decisión de lo que estás viviendo. Y como familia nosotros tenemos que entenderlos, ponernos de acuerdo y están en armonía, obedeciendo todos la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué nos basamos para creer lo anterior, aparte de lo que acabamos de leer? Sigue Deuteronomio, en capítulo 4, ahora el versículo 7 y 8 dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses, viene con D minúscula, tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos. Dígame, ¿quién tiene un Dios tan cerca? Más bien todas las sectas, todas las que tienen distorsionada la palabra de Dios y tienen sus propias doctrinas y su propia idolatría, tienen que ir a no sé dónde y tienen que tener tal cosa y tal imagen y tienen que hacerle de una manera y de otra, etcétera, 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 para ver si está cerca de ti. Pero el creyente en Dios, con su palabra, lo dice muy claro, dice, ¿qué nación hay que tenga lo que tiene esta nación? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo invoca y ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios, 1 Corintios 3:16. Somos el templo de Dios. Esa es la construcción. Aquí nos reunimos. Pero el templo, el mejor templo que tiene Dios o que quiere ocupar Dios es tu cuerpo, tu persona. Y cuando está en cada persona, imagínate qué templote tiene cuando está en una familia. Y lo están invocando y están hablando en su nombre y el Señor está en medio de cada uno de nosotros. En medio de cada reunión, en las comunidades sanas. El Señor está en medio de cada corazón. No necesitas la construcción. Necesitas al Dios que está cerca de ti. Entonces, dice, ¿y qué nación hay tan grande que tenga, fíjate bien, estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? ¿Quién, dime, a ver, quién tiene una mejor constitución política, normatividad, etcétera, estatutos, leyes, principios? ¿Quién? Que sean tan justos, ¿verdad? Como los que tiene Dios. Nadie. Que sean justos, con ética, que sean equitativos. Solamente Dios. Lo acabamos de leer en el Salmo 19. Y todo es perfecto además. Todo es perfecto. Toda la ley de Dios, toda la palabra de Dios es perfecta. Está en que nosotros le creamos y lo obedezcamos y veamos el resultado. Entonces, bueno, no me lo creas, así es porque te lo digo, ponlo en práctica. Si ponemos en práctica tantas cosas que nos dice el mundo sin saber, ¿por qué no algo que viene de parte de Dios, como es su palabra? Entonces dice, y para que nuestra familia trascienda de generación en generación, dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones cuando todo el tiempo. Dice, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos, de generación en generación en generación. Trascendemos, mi familia y mi iglesia, trascendemos. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Gloria al Señor. Esto es trascender. Número 2, familias de buenas costumbres. Está buenísimo. ¿Cómo se han perdido las buenas costumbres en las familias? ¿Cuánto falta de respeto hay? Ya no se enseña a respetar.
Ya van con el papá y dicen, oye, Jorge, ¿cuál Jorge? Soy tu papá. ¿Eh? Oye, vato, ¿cuál vato? El vato está allá afuera, yo soy tu papá. ¿Eh? ¿Cuántas buenas costumbres se han perdido? Que en la mesa todos estén sentados, a que todos podamos estar comiendo en paz, platicando, etcétera. En la calle, vas al cine y con las pies, por no decir más feo. Ahí está. ¿Eh? O están los que tienen atrás y están plática y plática. O están moviéndose y te están pegando en el asiento. Y te volteas y dices, oye, por favor, y se enojan. O en clase, ahora no se les puede decir nada a los niños. No. O sea, ¿cuántas buenas costumbres se están perdiendo? Buenos días. Aquí yo caigo gordo, pero voy a caer más gordo. Oye, y ni los buenos días, oye, casi le metes el pie para que se dé cuenta que estás ahí parado. No, entra, saluda. ¿Cuánto te cuesta un saludo? Un gracias, un está bien, no le ponga más queso. Con esa porción, qué deleite. Y ya se va contenta. ¿Dónde está la buena educación? ¿Me permite? Me toca mi turno. Muy diferente, quítate, se adelantó. Por cierto, al rato, por favor, demuestren que la palabra entró en sus corazones y la van a aplicar. Cuando venga el taquero, vamos a hacer buen testimonio. Decimos amén. Buenas costumbres. Ahora, mire, será la clave para que nuestra familia sea de buenas costumbres. Eso es lo primero que tenemos que preguntar. Mira, todo tiene respuesta en la palabra. Efesios 5:33, va para los esposos. Cada uno, o sea, todos de ustedes, ¿qué tiene que hacer? Ame también a su esposa como a sí mismo. Ay, suspiro. ¿Sí? Ame a su esposa. En este pasaje 3 veces le dice al hombre, ama, ama, ama a tu esposa. 3 veces. Y a la mujer le dice una sola vez, la esposa, respeta a su esposo. ¿Y qué es eso de, te lo dije? Van 3 veces que te digo. Una cosa tenías que hacer, una. Siempre hacen lo mismo. Te he dicho que tus calzones los recojas y los avientes allá. Estoy hablando de series de televisión, de esas coreanas que están saliendo, ¿no? Bueno, está claro lo que le dice el esposo al esposo, dice ama. Y a la esposa dice respétalo. ¿Por qué? Porque la mayor necesidad del corazón de una mujer, que es el amor, sentirse enamorada. Y la mayor necesidad de un hombre, sentirse respetado. Respetado, ya no lo golpee, ya no lo insulte, pobrecito. ¿Sí? Consiéntalo, respételo. Y usted, ámela, ame a su esposa. Hay muchas formas de amar. Y no estoy hablando de que sí, sí te amo, no, demuestra. El amor es una acción que causa un sentimiento. No es un sentimiento, es una acción que causa un sentimiento, como toda la palabra de Dios. Bien, ahora, los hijos, hijos, obedezcan, dice, obedezcan en el Señor. ¿A quién? A sus padres, porque esto qué es justo. Y dice, honra, respeta a tus papás y a tu mamá, hacia los dos, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Principio para todo hijo, pues por como son pequeños y van creciendo, un principio que deben de aprender es amar a sus padres, honrar a sus padres, respetar a sus padres. Si aprenden esos principios, van a sobresalir en cualquier área en la que estén. Por algo lo dice el Señor, por algo dice que les va a ir bien en todo.
Entonces, ¿qué tienen que hacer los hijos? Ser obedientes, pero fíjense lo que dice, en el Señor. Esto hace muchos años, un joven, estábamos hablando de este texto, y yo me acuerdo que le decía, es que tienes que obedecer a tu papá. Y me decía, pero mi papá es malo. Y yo, muy verde todavía como cristiano, me quedé, déjame revisarlo, echarle una pensada a ver qué te digo después. Pero dice la Biblia claramente, obedécelo en el Señor. Es decir, el papá va a dar órdenes, ¿verdad? Va a decir que se haga tales cosas, pero de acuerdo a los principios de Dios. Cuando no sea eso, obviamente que el hijo puede decir, no, papá, es que eso va en contra de mi dignidad, va en contra de mi persona, va en contra, no sé, de lo que sea, pero eso no es del Señor. Entonces, por eso los papás tienen que estar muy atentos a la palabra de Dios, para que su conducta también sea ejemplar delante de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, allá para los papás, dice a los papás, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijitos. Karen, Karen, de la oficina. Dice, si descríenlos según la disciplina e instrucción del Señor. O sea, sí, vas a disciplinarlos, vas a instruirlos. Obvio, también dice, de acuerdo a Dios. Pero si lo haces desde tu muy personal sentir y pensar, entonces vas a actuar enojado y vas a lastimar a tus hijos y los vas a hacer enojar. Entonces por eso los hijos están enojados todo el tiempo. Porque tienen un jefe o una jefa, no tienen a un papá o una mamá de acuerdo a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Está re fácil, ¿verdad? Pues ya pórtense bien todos. ¿eh? 3, familias que mejoran su entorno. Eso es lo que entonces somos una familia que vamos a procurar ser sabia, pero también una familia que mejoramos el entorno. Dice Romanos 12:18, este texto me gusta mucho y es un texto que debemos de tener todos en mente todos los días, en cualquier instante de nuestra vida. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dice nuestro mentor, el más maduro entre todos es el que no tiene problemas con nadie. Ese es el más maduro. Ese ya aprendió a ser como Cristo. Cristo no tenía problemas con nadie por una relación, porque lo maldijeran, por esto. El problema era de ellos hacia él. Entonces, cuando tú lo haces personal y no sabes qué hacer, entonces es cuando te enemistas con todo el mundo. Por eso te dice, fíjate bien, vas a estar rodeado de gente, sí, que no todo va a ser justa, no todo te van a tratar mal, bien, pero hay algo. ¿Qué es lo que depende de ti? ¿Cuál es la conducta que tú debes de tener hacia los demás? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿de qué nos habla la Biblia en este versículo? Vamos a verlo. Romanos 12, 3 al 5. Dice, primero, tienes que tener un buen concepto de ti mismo. Definitivamente. Si no tienes un buen concepto de ti mismo, siempre vas a estar a la defensiva. Y cualquier cosa que te digan que no es lo que es tu parecer, lo vas a tomar como una ofensa. Y cualquier cosa que te critiquen, lo vas a tomar como una ofensa. Y vas a ser eternamente ofendido. Y así no puedes estar en paz con nadie. Entonces necesito un buen concepto de mí mismo, de mi persona. Pues dice la palabra, dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Dios te dio una medida de fe para que creas en lo que Él te dice. La fe viene de parte de Dios. Tu medida, tu poder de fe viene de parte de Dios. La cuestión es que tú le creas a Dios.
que creas quién eres, que creas cuál es tu posición y condición, que creas que ya has sido lavado por la sangre de Cristo, que has sido perdonado, que eres justificado, que eres una nueva criatura, que estás consagrado, etcétera, que estás santificado, en fin, todo lo que te dice Dios que eres, lo creas. Por muy pecador que fuiste antes, eso ya pasó, eso ya lo borró el Señor del libro. Ahora eres una nueva criatura, dice todas las cosas viejas, ya pasaron, ya no vives del pasado, ahora vive en lo nuevo. Y ahora tienes un nuevo concepto, eres hijo de Dios. Amén. Y eso te dice mucho. Entonces, para que no te sientas el ofendido por cualquier cosa, tú tienes que saber quién eres tú. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Es decir, aquí nos está explicando el Señor que cada uno de nosotros vamos a ser diferentes, con funciones diferentes. Que porque alguien haga una cosa, yo no la puedo hacer, pero sí puedo hacer esto. Y eso me da mi valor. Eso es lo que yo tengo como valor. Esa es mi cualidad o mis cualidades. Y en todo caso, puedo pensar que si todos nos ponemos de acuerdo, así como dice aquí, como un cuerpo, entonces podemos lograr el objetivo principal entre todos. En la familia tiene que ser eso así. Que cada uno es diferente, sí. Que cada quien juega un rol diferente, sí. Pero si cada quien tiene un buen concepto de sí mismo y cada quien nos respetamos entre nosotros y desempeñamos lo que tenemos que hacer, entonces podemos cumplir con el propósito de bienestar que toda familia tiene a bien tener cada mañana. Entonces, por lo tanto, nuestro pensamiento debe ser el siguiente, es lo que enseño en los matrimonios. Nadie es más, nadie es menos, solamente somos, es lo que enseño en los matrimonios, ¿se acuerdan? Ni el esposo es más, ni la esposa es menos, no. Solamente son diferentes, tienen diferentes funciones y cada función de cada uno de ellos es súper vital, importante y además por algo Dios la diseñó para cada quien de esa manera. Entonces, con ese pensamiento, cada uno tenemos diferentes cualidades, las cuales, fíjate, dentro de nuestro ámbito de responsabilidad y compromiso, eso es bien importante. Tengo que conocer qué papel juego, qué función tengo que desarrollar y tengo que tomarlo con responsabilidad y con compromiso. Las vamos a poner en prácticas en bien de nuestro prójimo cada ocasión que tengamos la oportunidad. ¿Sí? Imagínense que cada quien sabemos lo que tenemos que hacer y cada quien lo hacemos con responsabilidad y compromiso. ¿Cuánta bendición nos estamos procurando los unos a los otros? Súper. Por eso la primera iglesia, la iglesia primitiva, decía muy claramente cómo estaban unidos, cómo estaban en armonía, cómo se compartían las cosas, cómo veían las necesidades unos de otros, etcétera. Esa iglesia no tenía ninguna carestía porque todos se bendecían de acuerdo a lo que tenían y de acuerdo a sus cualidades. Es el mismo ejemplo para nosotros y es el mismo ejemplo para cada familia. Entonces, siempre aplicando la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Mateo 7:12 dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, es la traducción al lenguaje actual. ¿Cómo quieres ser tratado? Así tú tratas a los demás. Eso quiere decir el amor de Dios, que tienes el amor a Dios, y con ese amor eres capaz de amar a tu prójimo. Sea quien sea tu prójimo, tú eres capaz de amarlo. Y en ese sentido, tú puedes estar operando todos los días y tú no tienes problemas con nadie. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer de parte de Dios. ¿Sí? No estás pensando, a ver, lo merece, no lo merece, será, no será. No, Dios me dice, ama a mi enemigo, ama al que te cae gordo, ama al que te ofendió. Pues yo lo amo, pero no lo hago solo por mis fuerzas, lo hago con un amor más grande, que es el amor de Dios. Y entonces puedo amar. Que no me acepte el amor, eso ya no es tu cuento. Que no quiera lo tuyo, ese no es tu problema. Que te despreció, bye. Que ni las gracias te dio, recuerda los tres principios. No sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. No quieres, te voy a extrañar. Nada es a la fuerza.
Pero tú estás viendo la palabra de Dios nada más, estás diciendo, ya lo entendí, lo que depende de mí. ¿Qué depende de ti? Nada más eso. Olvídate, tú no puedes controlar la vida de nadie. Deja que Dios controle la tuya, con eso es más que suficiente. Entonces, de esta manera, si tu familia, fíjate, para concluir, si tu familia actúa obedeciendo a Dios en todo, adopta buenas costumbres bajo los principios de Dios. Cuando ya no veas caras así de estreñido o de chupalimón, ¿verdad? Y tienes, ay, hola, buenos días, hola, qué amabilidad, ay, pásele por aquí, ay, gracias, wow, qué educado. Pastor, por favor, pásele, aquí está su lugar. Estoy orando por eso. Maestro, pasó el día del maestro, por cierto, 1 o 2 me felicitaron, a mi esposa también. Pero hay un Dios que todo. Bueno, adopta siempre bajo los principios de Dios. Número 3, procura siempre mejorar tu entorno familiar y social. ¿Cómo? Con lo que dependa de ti. Grábate ese texto, Romanos 12:18. Para toda tu vida. ¿Qué depende de mí? Siempre pregúntate eso. Sonreír, pues sonríe. ¿Cuánto cuesta sonreír? Saludar, ¿cuánto cuesta saludar? Pero la gente es dura el corazón. ¿Por qué le voy a saludar? Si me hizo esto, esto y esto. Pero cuando están en el Face, lo amo. La familia perfecta. El Photoshop, ay, mi hijo tan bonito. Es un alma de Dios. Yo como Tomás, ver para creer. ¿Por qué ese Face? Terrible, terrible ese Face. Seamos originales, seamos verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Demos un buen testimonio delante del hombre. Y entonces, mira, esto me lo regaló Ricardo en uno de los promos, Tito 2:7-8, dice, muéstrate en todo, como que ejemplo de buenas obras. ¿Con qué? Con pureza de doctrina, o sea, que tengas una buena enseñanza, no la del internet, o la de Notivero, o la de quién sabe quién. No, la de la Biblia misma y revelada por el mismo Dios. Dice, con dignidad. ¿Con qué? Con palabra sana e irreprochable. ¿Sí? Amada, amado, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué lindo. ¿Sí? No me diste el taco que me faltaba, ¿verdad? Dios te bendiga, aleluya. No sé, es que voy a orar por esa cocina, a fin de que el adversario, todos los que detractores, todos los que te critican, se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. A ese nivel, a ese estándar nos pide el Señor que seamos como familias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se puede? Yo digo que sí. Y entonces podamos ser y decir y creer que mi familia y mi iglesia trascendemos. Den una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra maravillosa. Te pedimos que bendigas nuestras familias, que bendigas a cada uno de nosotros, que nos des sabiduría, inteligencia, que nos des fortaleza, que seamos llenos de tu Espíritu Santo con todo ese fruto maravilloso, para poder ser esas familias que podamos ser ejemplo para muchas familias en muchas naciones de todo este mundo, que podamos decir, a través de nosotros te conocieron a ti, Señor. Padre, bendice a cada uno de los que estamos aquí representados, a cada una de nuestras familias, y bendice a los que están viéndonos por el YouTube o por el Internet, por el Facebook, y que pueda difundirse esta palabra maravillosa a muchas ciudades, en muchas naciones, a muchas familias. Siempre que tu palabra sea viva y eficaz, para que pueda transformar el corazón de todas esas personas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regalen una ofrenda de palmas a Dios. Gracias, Señor.